seminario, es Historia del Perú. Denme un momento nada más para compartirles la diapositiva. A ver, un segundo, por favor. Escritorio. El Virreinato del Perú. Les voy a explicar una parte, que es todo lo que es el inicio, su organización política, y contestamos algunas de las preguntas, que son 10. Luego les explico otra parte y continuamos con otro grupo de 10 preguntas para ir contestando así de manera intercalada, para no aburrirnos. A ver, vamos a ver, les voy a compartir. Acá está el Zoom. Compartir. Ya, sí se puede observar, ¿no, chicos? Si no se viera, me avisan, por favor, porque a veces cierro para explicar otra cosa y se me va. Ya, vamos a ampliar. El tema es Virreinato del Perú. Ya lo habíamos comentado. Para empezar, nosotros sabemos que América fue descubierta en 1492. Luego del descubrimiento de América, en 1532, Francisco Pizarro llegaría a lo que es el Tahuantinsuyo ya en el tercer viaje, que es conquista. Pero ¿qué pasa? Como los españoles realizan los viajes, el rey, en agradecimiento a todos los primeros españoles que llegan al Tahuantinsuyo y también en México, porque fue lo mismo prácticamente, les regala tierras. A estas tierras que les regalan se le llama encomienda. Ese es el primer sistema que se crea, ya se le da encomienda. ¿Qué contenía tus tierras? Tus tierras, su nombre lo dice, eran todas las tierras con todo lo que comprendía dentro. Indios, indígenas, lo que encontrases adentro para explotar, por ejemplo, si tenías una mina o algo. El indígena de por sí era tomado como parte de la tierra, es decir, tenías mano de obra gratuita y podías fácilmente explotar cualquier recurso que encontrases. Obviamente sabemos que los españoles se dedicaron a todo lo que fue la minería sobre todo, ¿no? Ahora, para esto, ¿qué había pasado? Conforme llegaron los encomenderos, hubo un problema, que el abuso va a ser muy excesivo en contra de los indígenas, el maltrato va a ser cada vez peor, que mucha gente se va a pronunciar en contra de eso. Es así que el rey de España convoca a una reunión, ya, a dos representantes para que muestren una postura acerca de la conquista del Perú. Uno es Juan Inés de Sepúlveda y otro es Fray Bartolomé de las Casas. Juan Inés de Sepúlveda decía que estaba bien lo que se había hecho, la conquista, todo, y que era perfecto. ¿Por qué? Porque los indígenas eran unos bárbaros y que por lo tanto el uso legítimo de la fuerza, las guerras, las matanzas que se había hecho o realizado contra ellos estaba bien. Porque encima ni siquiera eran una persona que tenía una religión apropiada, sino una religión monstruosa, la andina. En cambio, Fray Bartolomé de las Casas dijo que no, que en sí los indígenas eran seres racionales y que poseían cultura, porque, por ejemplo, en la sociedad indígena se castigaba ciertos delitos, como era el robo, la infidelidad. Entonces, es ahí que el rey de España se dice que tomando muy en cuenta lo que dice Bartolomé de las Casas, que es la postura de defensa al indígena, decide crear el virreinato del Perú. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la creación del virreinato? Esto no está acá, lo voy a mencionar. El objetivo era, cuando lo crea por las nuevas leyes de India, el 20 de noviembre de 1542, número uno, mucho. Y además, siendo el rey de España, él tenía derecho a todo, ¿no? Porque los encomenderos tenían semejante poder. Fuera de eso, que tú recordarás que se había dado la primera guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, la segunda guerra civil entre Diego de Almagro el Muzo y Vaca de Castro. Entonces, ¿se cortó el audio? Uy, disculpen si se cortó, no pensé que se había cortado, lo tenía conectado, disculpen. ¿Ahora sí se me escucha? Gracias, disculpen, no me he dado cuenta que se había cortado. Ya, como te comenté,
El rey de España, recapitulando por el momento que se cortó, decide crear el virreinato para quitarle el poder a los encomenderos. Ese es el objetivo, quitarle el poder a los encomenderos, tomando en cuenta, como te comenté, lo que había dicho Bartolomé de las Casas, ¿no? Ahora, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver la Bartolomé de las Casas con el virreinato? Porque el rey de España decide reemplazar las encomiendas con otro tipo de instituciones, ¿ya? De la encomienda se pasaría a los corregimientos, que por ahí he visto una pregunta algo así relacionado. Ahora, el Virreinato del Perú se crea el 20 de noviembre de 1542 por las nuevas leyes de Indias. Lo va a promulgar Carlos I o V. ¿Qué decía las nuevas leyes de Indias? Número 1, los indios son vasallos del rey. Por lo tanto, el indio no presta servicio personal gratuito a los encomenderos. Por eso te dije que le quitaron el poder. Se debe de moderar el trabajo del indio. ¿Por qué? Porque los españoles cuando llegaron al indio lo explotaban hasta que prácticamente lo dejaban agonizando. Trabajaba a todas horas, más los golpes y todo lo que se veía. Además, mencionaba que a todos los descendientes y asesinos de Almagro, todos los asesinos de Almagro, perdón, se le quitaban las encomiendas. O sea, cuando te dicen asesinos de Almagro, ya te están diciendo todos los pizarristas y los que estaban con él. Además, dictamina que las encomiendas van a seguir vigentes hasta que muera la persona a la que se le dé, pero no se puede heredar. O sea, si Francisco Pizarro tenía su encomienda, imaginemos, si él muere, ahí terminó, pasa a ser nuevamente del rey. Además, mencionaba que las disputas que hay aquí en América, cualquier problema, a partir y en adelante, el rey lo soluciona, haciendo clara alusión a lo que había pasado con el Cusco cuando en la conferencia de Mala, Francisco Pizarro y Diego de Almagro mandan a traer a alguien que diga a quién pertenecía el Cusco. Si te acordarás, la Primera Guerra Civil cuando la has hecho. Ahora, siguiente. En el virreinato, la autoridad dentro del virreinato va a ser los virreyes, ya 40 virreyes en total. El más importante de todos va a ser el quinto virrey, Francisco de Toledo, ya él va a ser el más importante de todo. El virreinato del Perú, como ves en este dibujo, comprendía prácticamente todo Sudamérica, si estás viendo el dibujo. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, o sea, comprendía casi todo. Entonces, ¿qué pasó? Él al llegar se da cuenta de que no es que puedo gobernar a ciegas, así es que él decide hacer una visita general del Perú, o sea, viajar por todo el virreinato, y a medida que iba viajando, él va a llevar asesores jurídicos, geógrafos y religiosos, porque a medida que llegara a un lugar, él se iba a dar cuenta de la realidad, o sea, qué pasaba, qué medida pudo tomar, y se hacía ahí mismo la ley para aplicarla en torno al problema que él encontrara. Medidas que toma. Primero, ya, el viaje, disculpen. Ahí era. No, todavía no, porque él está haciendo el viaje. Ahora, primera medida, el objetivo era recopilar información, como te comenté, creencias, costumbres, distribución. Segundo, Toledo va a redactar las ordenanzas, como te comenté. Primera cosa que hizo, pone fin al régimen inca. ¿Cómo? Creando la idea de que el inca es el culpable de todo lo que le había pasado al pueblo indígena cuando ellos llegaron, número 1. Número 2, tú sabes también que él manda a asesinar o a matar al último inca de Vilcabamba, Felipe Túpac Amaru I. ¿Qué hace? También establece la minería colonial. Como se dan cuenta que hay un montón de minas en el Perú y tú sabes que la base económica, primero que todo se da cuenta de que para la minería necesito mano de obra. ¿Cómo puedo asegurar la mano de obra? Ah, ya sé, dijo. Si la mina más grande, imaginemos que es la de Potosí, era la más grande, entonces necesito mano de obra, voy a crear trabajo obligatorio, mita minera. Es decir, todos los indígenas de 1850 tienen que sí o sí ir a trabajar a la mita minera. Para esto, a Potosí le crea 16 provincias cercanas para que puedan sacar la mano de obra de ahí. Además, establece que las técnicas de purificación de la plata, porque en la época inca tú sabes que se recogía de los ríos y todos los materiales, no se limpiaba la plata, no era plata pura. Entonces, ¿qué hace él? No, la plata tiene que ser ya limpieza, o sea, plata pura, sin ninguna combinación, sin aleación con otro metal. Para esto, antes de la llegada de Toledo, en el Perú se aplicaba lo que son mediante el uso de guairas, que era calentar el metal a la gran temperatura. Pero Toledo
justo en su época en México se descubre la nueva técnica llamada de amalgamación, que era mediante el uso del zinc, ya, o azogue, o mercurio, del azogue mercurio, perdón, con el cual se hacía la limpieza. Entonces, aplicando la técnica descubierta en México, se hace la limpieza o pureza de la plata. Además, si voy a sacar plata, no voy a trasladar los metales así como están. Él dice, no, no, no. De una vez hay que poner centros de acuñación, es decir, hay que hacer las monedas a las afueras de la mina y ya transportarlo ya hecho. Además, va a organizar a la población. ¿Cómo lo hace? Primero que todo, va a crear censos para saber, número uno, cuántos mitayos son, cuántos indios son, y con eso voy a saber cuántos tengo para mandar mano de obra a las creó las reducciones indígenas. ¿Para qué? Para el cobre de tributos, reclutar la mano de obra, que era lo principal, pero también por el regio patronato hecho con la Iglesia Católica para evangelizar a los indígenas. Además, terminó con la resistencia de Vilcabamba, que ya te comenté, Felipe Tupac Amaru, y tuvo que enfrentar las incursiones de Francis Drake. Tú sabes que Sir Francis Drake era el corsario más conocido contratado por la corona inglesa, que se dedicaba al asalto de barcos que salían con metales preciosos de Sudamérica. Entonces, justo en su época de Toledo, él llega en 1579 y en Chile se va a apoderar de naves. Incluso llega al Callao, cruza el Magallanes, llegó al Callao y todo, pero no llegó a atacar el Callao propiamente dicho. O sea, no lo enfrentó directamente. Además, estableció el Tribunal del Santo Oficio, o lo que tú llamas la Inquisición. Dejando claro acá, la Inquisición no va a juzgar indígenas nunca, porque se entendía que eran nuevos en la fe. Además, y como eran nuevas en la fe, recién estaban aprendiendo, no puedo juzgarlos. ¿A quiénes va a juzgar? Sobre todo a europeos o descendientes europeos que practicasen herejía u otras religiones. La estructura. Toledo, como te comenté, era el que organizó el virreinato. Él va a crear la organización política y social. En la organización política podemos encontrar que hay dos tipos de autoridades. Autoridades españolas o metropolitanas, es decir, están en España o en la metrópoli, mientras que va a haber otras que vamos a ver un rato. La máxima, el rey de España. El rey de España era la máxima autoridad, era por derecho de primogenitura, o sea, el primer hijo hombre que tuviese el rey, ese automáticamente se convertía en heredero al trono. No importa si estuviese enfermo, tuviese algún defecto, fuera malo, no importa, él era el heredero, así era ahí. Ahora, el rey, ¿cómo gobernaba América? A través de reales actos. Por eso acá te dice reales cédulas, reales ordenanzas, cartas reales, porque esa era la manera, provisiones reales, mediante actos llamados reales. Ahora, él gobernaba directa e indirectamente. ¿Por qué directamente? Porque él escogía las autoridades más importantes en América, tanto políticas como eclesiásticas. E indirectamente, ¿por qué? Porque muchas de sus decisiones eran aplicadas a través de estas personas que él había nombrado en ciertos puestos. Denme un ratito, se traba. Mientras que estuvo el virreinato del Perú de 1542 a 1821, si tomamos en cuenta cuando se declara la independencia, o 24, si tomamos en cuenta la guerra de independencia, la victoria, van a haber dos dinastías que van a gobernar a América, ¿ya? Como puedes observar, está la dinastía de Habsburgo y la dinastía de Borbón. La primera te la he puesto ahí porque ahí llegan a América los españoles, pero con la dinastía que se crea el virreinato es la de Habsburgo. El primer rey de esta dinastía fue Carlos I o V, primero de España o quinto de Alemania, porque era el quinto en llamarse así en ese país. Ahora, la dinastía de Habsburgo también es conocido como los Austria, por si acaso. Ahora, Carlos I en su época se descubrió el Tahuantinsuyo, se dio la conquista del Tahuantinsuyo y se creó el virreinato. En su época también, bueno, se llega a México y se da el virreinato de Nueva España, que es México, ¿no? Ahora, él es conocido ¿por qué? Porque él lleva al esplendor a España. En su época, España llega a ser el imperio más poderoso que va a existir. Si ves en tus separatas, después hay una pregunta parecida por ahí.
el más poderoso que va a existir. ¿Por qué? Porque se decía incluso que su imperio, el sol nunca se ocultaba. Tenía tierras en África, en Europa, en Europa tenía en Francia, tenía en Italia, había heredado de su madre y de su padre, tenía la dinastía de los Austrias, se había casado con Isabel de Portugal, que al final su hijo se iba a convertir en heredero de Portugal y las tierras obviamente de Portugal. O sea, fue cuyo imperio más grande. Entonces, él va a iniciar ya el virreinato del Perú. Al morir él, va a heredar su hijo Felipe II. Felipe II va a continuar el legado de su padre, pero tenía una diferencia. Te los estoy mencionando porque es como un repaso. Carlos I se dedicaba a las guerras, hacía campañas militares, incluso tú vas a ver en Historia Universal más adelante que en las guerras de religión él se enfrenta a los protestantes con la Liga de Mariscal de Westfalia. Y como él se dedicaba a eso, su hijo no era así, su hijo era una persona que gobernaba desde su palacio, por eso le llamaban el Escorial, porque desde su palacio el Escorial él gobernaba. Sin embargo, Felipe II en su época va a declarar en quiebra a España. ¿Por qué? Porque Felipe II había creado la Santa Liga, que era una alianza con la Iglesia Católica, y habían creado la Armada Invencible, que era el grupo de barcos, la flota marina más poderosa que había, pero lamentablemente en su intento de conquistar Inglaterra, por un mal juego de la naturaleza, cuando dispararon y atacaron, el viento vino en su contra y se destruyó todas sus embarcaciones. Y eso fue una de las causas, junto a los gastos ya excesivos que se habían ocasionado en la guerra, que va a hacer que se declare en quiebra, a pesar de que en la época de Felipe II es la época en que más plata y oro entró del virreinato, tanto de México y de Perú a España, por si acaso. De los Habsburgo o los Austria, estos dos son los importantes. Lamentablemente, Felipe III, Felipe IV, Carlos III va a hacer que España en su poder vaya perdiendo la gloria que empezó a tener con Carlos y tuvo con Felipe. La gloria decae. Carlos II es el último de los Austria, ¿ya? O Habsburgo. A él se le va a llamar Carlos II el hechizado. Tú sabes que en esa época se acostumbraba a casarse entre familias, porque supuestamente los ricos, los de la nobleza, tenían sangre azul y no podían combinarse con los pobres. Entonces se practicaba la endogamia, que es matrimonio entre familiares. Y lamentablemente esto provocó muchos defectos marcados físicos en Carlos. Tanto así que si tú lograses ver, no incesto, porque incesto es propiamente con tus hijos y hermanos. Acá son primos, hermanos, primos. Ajá, eso sí, lo que dijiste al último. Entonces, muchos de los defectos físicos, incluso tú los vas a notar en Carlos, y eso que está con Photoshop de la época pintado más bonito, que tenía la quijada muy, muy salida, que es propia de los Habsburgo, la nariz muy hacia abajo, la frente muy amplia, nació muy enfermo por miedo a que vaya a morir. Cuando era niño no lo sacaban a respirar ni a tomar sol, lo que provocó que no absorba vitamina D y no active la C, lo cual sus huesos no se desarrollaron y no pudo caminar bien nunca. Para pararse incluso se tenía que apoyar en algo. Y sumado a eso, ya a que se la pasó enfermo y tenía que atender en su cuarto porque no podía pararse más que se apoyara en una mesa, no pudo tener hijos. Y como no pudo tener hijos, él en testamento decide dejarle su reino a su sobrino nieto Felipe V. Ahora, su hermana se había casado con un príncipe francés. El hijo de ella lamentablemente muere joven, así es que ya sería el nieto. Felipe V es el que va a heredar, le deja en testamento a él. Muchos países no quisieron, hubo una guerra, pero al final hubo un arreglo, ¿ya? Y al final sí se cumplió la voluntad, asumió Felipe V. Pero como te digo, era hijo de un príncipe francés con una princesa española, y tú sabes que la pidió el papá manda, así es que se pasó a la dinastía de los Borbón, con los franceses. Ahora, ¿con quiénes empiezan las reformas? Con Felipe V. Él tiene la idea de hacer reformas para llevar a la gloria que un día había tenido España durante las épocas de Carlos I, pero él no las pudo aplicar. El que las aplicó es ese que está ahí en celeste, Carlos III. Él es el que aplica casi en su totalidad la mayoría de reformas borbónicas. Las reformas borbónicas no son reformas que se van a hacer en 10 años, 20 años.
De hecho, van a ser desde cerca de 1700 iniciados hasta 1780 el grupo de reformas, incluso cerca del 88, como ves ahí. Bueno, el último de los Borbón, el primero Felipe V, el más importante Carlos III por las reformas, y el último Fernando VII, cuando ya se empieza la independencia del Perú. Ahora, primera, te dije, era el rey, gobernaba. Luego estaba ¿quién? El Real y Supremo Consejo de Indias, así se llama, ¿ya? Fue creado por Carlos I, pero lo reglamentó Felipe II. O sea, Felipe II le dijo cuáles eran sus funciones, qué debía hacer, qué no, etc. ¿Cuál era su función? Administrar. Administraba todo lo que tuviese que ver con América y con España, ¿ya? Administraba todo lo que tenga que ver con el gobierno. Incluso, como su nombre lo dice, Consejo de Indias. Ellos eran los encargados de aconsejar al rey en las decisiones que se debieran de tomar en América o para América, por si acaso. Incluso, ellos le proponían al rey de España los candidatos para virrey, que era una cosa muy importante en ese momento. Además, ellos tenían atribuciones. Podían económicamente tomar decisiones. En caso de guerra, ellos tomaban el mando del ejército o cualquier cosa. Ejercían de tribunal de justicia, como por ejemplo cuando el virrey terminaba su gobierno, eclesiástico y comercial. Ya está, bueno, ahí está. Leyes que se aplican a las colonias, dirige el gobierno colonial, administrativas, proponen al virrey, judicial, juicios de residencia. Instancia de apelación. Juicio de residencia es aquel que se le hace al virrey cuando se va para ver si hizo bien o no su trabajo y resolver las denuncias que se recibieron de él. Autoridades locales. Esperen, chicos, ¿qué hora es? A ver, déjenme ver, porque si no... ¿Alguien puede escribirlo ahora, por favor? Para no pasarme el tiempo, para tenerlo calculado. 7:30, ya, gracias. Entonces ya, voy a hacerlo esto rápido para avanzar con esa primera parte. Las autoridades locales. Muchas gracias, chicos. Las autoridades locales. De las autoridades locales, vamos a encontrar primero a quien es el virrey. Era la máxima autoridad dentro del virreinato. Lo escogía el rey de España. El virrey, su cargo no tenía duración fija. ¿Por qué? Porque te podían retirar por algún problema que hubiese en España o problema interno y simplemente te decidían reemplazar. En total en el Perú se dicen que hubieron 40 virreyes. Si tú buscas una lista en internet, a veces te va a aparecer 47, 48, hasta 60. Lo que pasa es que ahí toman en cuenta los visitadores, los pacificadores, están tomando en cuenta cuando la audiencia de Lima gobernó, cuando no había virrey, o sea, toman en cuenta otras cosas. Pero virreyes propiamente dicho, solo 40. De todos, como te comenté, el más importante era Francisco de Toledo. Ahora, escucha, cuando el rey llegaba a América, el rey recibía instrucción, ¿ya? ¿Qué es una instrucción? Es un documento en el que se le decía cuál era su trabajo, cuáles eran sus funciones, ¿ya? ¿Sabes qué? El rey se encarga de escoger esto, de administrar la hacienda, o sea, todas sus funciones. El rey, aparte, también entregaba el pliego de mortaja. ¿Qué es el pliego de mortaja? Número 1 es el plan que el virrey va a aplicar. O sea, ¿qué pienso hacer mientras que sea virrey del Perú? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué voy a mejorar en el Perú? Pero también en ese documento tenía que señalar quién podía ser su sucesor en caso él no estuviese, ¿no? Además, también tenía que presentar las memorias. Al término de su virreinato, él presentaba un documento en el cual estaba escrito un libro, todo lo que había pasado mientras que él fue virrey del Perú. ¿Cuál era el objetivo? Para que cuando el siguiente virrey venga, pueda leer este documento y estar al tanto de la situación del Perú. Ya está. Además, y lo que ya te había mencionado, pero te lo recalco, terminando su virreinato, el virrey era sometido al juicio de residencia por el Consejo de Indias. Cualquier persona que considerase que el virrey había hecho una barbaridad podía denunciarlo. Y entonces en el juicio se veían todas las denuncias que tenía el virrey y dependiendo de eso lo absolvían o lo condenaban dependiendo del delito. Tuvieron algunos virreyes condenados, pero no es que los mandaron presos, le pusieron una multa y así nomás. Ya, seguimos. ¿Cuáles son las funciones del virrey? Primero, representa al rey, dicta leyes, como ves ahí, preside la Real Audiencia, ¿ya? Ahorita les explico en Real Audiencia cuál es su trabajo, bien lo que va a hacer. Eclesiástica, nombra cargos inferiores, párrocos, curas, a esos.
administra la hacienda, o sea, la economía, anula el contrabando y lucha contra el contrabando, manda acuñar las monedas, nombra empleados menores como alcaldes, así, realiza los repartos de indígenas, funda ciudades, y en caso de guerra, bueno, es capitán general y jefe de las Fuerzas Armadas. Luego está la Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Es un órgano de justicia. ¿Es un problema? Es el máximo tribunal de justicia, vas a la Real Audiencia, ¿ya? Ahora, la Real Audiencia está presidida por el virrey. Quiere decir que el virrey, cuando viene un juicio, bueno, siendo el día, hoy día estamos 25 de marzo del 2023, siendo las 7:30 de la noche, se abre la audiencia para enjuiciar a tal, tal, tal. Él solo la presidía, quiere decir que él dirigía la sesión, pero él no podía votar cuando se tomaban las decisiones de la sentencia, eso sí. Además, ¿cuál era la función de la audiencia? Asesoraban al virrey, ¿ya? Asesoraban al virrey, reemplaza al virrey. Si el virrey no está, o por ejemplo lo matan, ¿ya? O por ejemplo le han llamado a emergencia, o está en una guerra, lo reemplazan. Pero cuando lo reemplazan, asumen el título de la presidencia. ¿Ya? Cuando reemplazan al virrey, asumen el título de la presidencia. Bueno, además legislan con el virrey, ¿no? O sea, hacen leyes, ven si se cumple la ley, esas cosas. Los corregidores. Aquí te comenté algo hace un rato, al comienzo. La primera forma que hubo aquí de gobierno, por decir así, fueron las encomiendas. Pero yo te comenté que el rey de España decidió crear el virreinato. En lugar de las encomiendas, creó los corregimientos, ¿ya? ¿Qué es un corregimiento? Es una porción de tierra. ¿Por qué se le llamó corregimiento y a su autoridad corregidor? Porque venían a corregir todo lo que se había hecho mal en contra de los indígenas. Pero tú sabes que lo hicieron peor. Ahora, el corregidor era la autoridad con facultades políticas, económicas y administrativas. Además, ¿cuál era su trabajo principal? Te lo comento. Es como decir el corregidor las provincias, ¿ya? El corregidor era una autoridad de una provincia. Sí, fueron también corruptos. Es la autoridad de una provincia. Entonces, su provincia, ¿qué tenía que hacer? Allá, realizaba viajes para ver toda su provincia. En mi provincia tengo que ver cuántos indios hay para mandarlos a la mita. Tengo que cobrar el tributo a los indios que están dentro de mi provincia. Además, tengo que también, si hay un problema en mi provincia, yo soy la autoridad que ejerce justicia, porque la audiencia de Lima está en Lima, no está en mi provincia, entonces corregimientos van a haber muchos. Y aquí te digo algo. Las audiencias, lo que actualmente son los países. Los corregimientos es lo que actualmente son las provincias. Ahora, corregimiento, porción de tierra que comprendía incluso a los indígenas. El corregidor fue la autoridad más odiada de la época virreinal. ¿Por qué? Porque aparte de los abusos que cometía, también se aprovechaba del indígena. ¿Cómo se aprovechó? A través del reparto mercantil, ya a través del reparto mercantil. Los obligaba a comprarles objetos que, por ejemplo, valían 40 soles, él se los vendía 400 soles a los indígenas y para que no tengan problemas se lo cobraba en cuotas. Pero el problema era que el indígena no tenía nada, eran cosas mal hechas, campanitas mal hechas, ajá, cosas que no valían la pena. De esa manera explotaron a los indígenas. El reparto mercantil lo aplicaban solo los corregidores, hasta que se dieron las reformas borbónicas y después de la rebelión de Túpac Amaru, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, ¿ya? ¿Qué es la intendencia? Es la suma de varios corregimientos. Ahora, te digo el antecedente. Audiencias son países. Intendencias es lo que hoy conocemos como departamentos. Corregimientos es lo que se conoce como provincias hoy día. Bueno, la municipalidad. ¿Qué es la municipalidad? Cuida la limpieza y seguridad de la calle. ¿Quién lo dirige? El alcalde. Ya está. El cacique es el intermediario entre el corregidor y el indígena. Eran nobleza indígena, eran personas educadas en el colegio de caciques, que podría ser el que estaba acá en Lima o estaba en Cusco, y se le educaba para que en cierta manera sirviera a los intereses de España. El cacique, ¿cuál era su trabajo? Ser intermediario. El corregidor en su provincia decía, oye cacique, el cacique son de pueblos, ya tenía 3, 4 pueblos a su mando. Oye, cacique, ¿sabes qué? Se han acabado los indígenas. Necesito para la mina 1000 más. El cacique tenía que ir a hablar con los indígenas y llevar 1000 más. Oye, ¿sabes qué? Ahora el virrey me ha dicho que los impuestos son más, le dice el corregidor. Entonces él tenía que decirle a los indígenas, miren, ve, ¿saben qué? Van a tener que pagar más impuestos. Se les tenía que arreglar, pero él tenía que cumplir. Barayot.
alcalde de pueblos, y significa el que porta una vara. Eran escogidos de 2 al año en los pueblos indígenas o llamadas reducciones. El barayot portaba una vara de plata, por eso se llama barayot. Acá está lo que te había dicho. Mira, audiencias son países, intendencias, departamentos, corregimientos, provincias, y los cabildos son municipalidades. Es la única institución que existe hasta el día de hoy. Cuando lo encuentre, sí, ya lo encontré. Ya, voy a compartirlo, denme un segundo. Un segundo, ya quiero cerrar varias cosas acá porque hay demasiado y lo comparto. A ver, denme un segundo. Ya, acá está. Disculpen chicos, no encuentro el link del Zoom y ahora sí, compartir. Es este. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, primero, vamos a ampliarlo. Institución dirigida por un presidente e integrado por veedores nombrados todos por el rey. Un presidente y oidores. Oidores son, cuando tienes un juicio, va a escuchar lo que tengas que decir, ¿ya? Son las reales audiencias, son los tribunales de justicia, conformados por oidores porque ellos son los que van a escuchar el caso, la real audiencia. Muy bien. Durante el virreinato del Perú, en caso de muerte o inhabilitación del virrey, ¿quién reemplazaba cuando no estaba el virrey? La Real Audiencia, que asumía la presidencia. 3. Los alcaldes de indios que administraban justicia, o sea, que eran nombrados 2 al año, ¿cómo se llamaban? En reducciones indígenas. Barayoc, muy bien. Subdivisiones de las audiencias administran justicia, fijan el precio de la subsistencia, fiscalizan el cumplimiento de la mita y llevan a cabo los repartimientos. De la audiencia más pequeño, ¿cuál es? Ajá, los corregimientos. Muy bien, muy bien. Ya cuando se crea la intendencia es la suma de corregimientos, así que no está ahí. Potestad del rey, tanto en España como en sus colonias, para nombrar a los funcionarios eclesiásticos. Ahora, eso no les mencioné y se los menciono ahora. Cuando el Papa Borgia, Alejandro VI, ahí también me acordé, Alejandro VI, da las bulas papales, se los da a sus primos, Fernando de Aragón, Isabel la Católica, le da la bula y le autoriza que todo lo descubierto al oeste, o sea, América, les pertenecía. Pero parte del trato era que también los reyes podían nombrar las autoridades más importantes, como por ejemplo arzobispo y obispo. Por eso, por ejemplo, se nombró al primer arzobispo del Perú, que era el hospital Arzobispo Loaiza, por ejemplo, ¿ya? En el caso del virrey, él también podía nombrarlo. Si el rey lo nombraba, se llama regio patronato, obispos, arzobispos. En el virrey nombra cargos menores, ese es vicerregio patronato. En este caso te dice, potestad del rey, tanto en España como en sus colonias, para nombrar funcionarios eclesiásticos, el regio patronato, a cambio del diezmo que se le tenía que pagar. 6. Institución ubicada en la metrópoli. Se encarga de dirigir las actividades comerciales. Ya. Te comento. Acá está. Dejar de compartir y brevemente lo hacemos economía al toque. Ya. Un ratito. Ya. Bueno, esto social. Espérense. Vamos a ponerlo. Ya. Organización económica. Brevemente, porque también hay como varias preguntas de esa. A nivel económico, ustedes saben que había características. Mercantilista, porque se basó en la acumulación de metales preciosos, que era la escuela económica del momento, que mientras más oro y plata tuviese, más rico era. Fue intervencionista, porque la corona intervenía directamente en lo que se hacía. O sea, si la corona no te autorizaba, no se hacía en cuanto a la economía. Y era monopolio porque solo podíamos comerciar con España.
Durante la época virreinal hubieron instituciones económicas. Ahí están en el cuadro resumido. La Casa de Contratación de Sevilla veía todo lo que era el monopolio, ya el comercio entre América y España, cobraba los impuestos producto de los viajes que se hacían, controla las mercancías y confecciona los mapas marítimos. Luego estaba el Tribunal de Consulado. El Tribunal de Consulado en sí administra justicia entre los comerciantes, es entre los comerciantes, ¿ya? También estaba en Lima y controlaban el tráfico de mercancías. Lo que pasaba era que muchas veces cuando se hacían las mercancías se traían a Panamá, a la Feria de Portobelo. Número uno, si había problemas con las mercancías, ellos te solucionaban. Número dos, cuando tú ibas a traer tus mercancías a la Feria de Portobelo, ellos organizaron la Armada del Sur, como que te acompañaba a traer las mercancías para que no seas víctima de los piratas, ¿ya? Bueno, también estuvieron los repartimientos, las encomiendas y la misa. Ahora, no sé por qué me salió así. Las actividades económicas, la principal fue la minería, ustedes ya lo saben. Los principales metales, oro, plata. Lo que más extrajo plata porque fue primeros productores de plata, Perú, México. En la corona, a cambio de la explotación, las minas eran privadas, salvo aquellas que fuesen especialmente, como la de mercurio, la de azogue, ya que sí le pertenecía a la corona, pero las demás eran privadas. Y por ser privadas, tú tenías que pagarle un impuesto a la corona llamado el quinto real, por eso. Las principales minas van a ser, la primera es de Porcos, que la vamos a ver acá, te la voy a subrayar. La primera mina fue la de Porcos, ¿ya? Entre las más importantes están la de Potosí, que es la mina de plata más grande que se ha registrado, y la de Ocalija, que es la de Azogue. También vamos a encontrar, ahí te he puesto Castro Virreina, La Icota, Cerro de Pasco, va a haber otras, pero esas son las más importantes. En la industria, era aquella que se hacía la ropa de trapo, o sea, ropa para los indígenas, eventualmente, ¿ya? O ropa de tierra, para que trabajen y todo. La agricultura, la cenicienta, porque se le dejó en el olvido, solo fue para que los nativos se alimentaran los primeros años. El comercio, ese sí ya sabes, fue monopólico, bueno, lo manejaba la Casa de Contratación de Sevilla. Se cobraron impuestos, el quinto real, 20% a la corona. Otro impuesto, fue el almojarifazgo, que era un impuesto a las aduanas, 10%. Es como decir ahora el arancel. La alcabala, te cobraba la municipalidad cada vez que comprabas cosas. El diezmo para la iglesia. La cisa y el mojonazo era un impuesto a favor de la municipalidad y los cabildos. El tributo indígena era lo que mantenía la economía colonial, fue el principal impuesto, ya lo pagaban los indígenas mitayos, los que iban a trabajar obligatoriamente 18.50. Las averías, para cuando un ataque pirata hubiese, se cobraba un impuesto para tratar de defenderse de eso. La mesada, a favor de la iglesia. La nata o media nata, cuando te nombraban en un cargo, tú tenías que pagar el equivalente a medio sueldo como impuesto. La derrama, donativos en caso de que España estuviese en guerra. Si España estaba en guerra, por ejemplo, con Francia, entonces tú tenías que pagar un impuesto que supuestamente eran aportes voluntarios, ya en realidad era obligatorio. Y estaban los estancos. Estancos son impuestos a los productos. Bueno, la moneda. El primero fue por Real Salud el 21 de agosto de 1556. El virrey que imprimió o acuñó la moneda por primera vez fue Hurtado de Mendoza. El trabajo. Durante la época colonial, el trabajo fue de diferentes maneras. Estaba la mita primero. ¿Qué es la mita? Es el trabajo obligatorio que tienen que hacer los indígenas de 18 a 50. Hay diferentes tipos de mita. Ojo, al indígena que hace la mita se le denomina indio mitayo porque trabaja en la mita, o indio de cédula porque él está registrado en el censo para mitar. Hay diferentes tipos. Mita minera, te ibas a las minas a trabajar. Era considerada la tumba del indígena, ya la mita y minera, la tumba del indígena. O sea, imagínate, las minas eran en los cerros, las excavabas.
No era seguro porque no hacías columnas para sostener el cerro encima. En cualquier momento se te podía caer encima. Encima no había una correcta ventilación. Encima no había iluminación. El indígena tenía que estar con su vela, tenía que estar sosteniendo sus cosas, y ahí con el sudor no respirabas bien, encima absorbías todos los metales, era terrible. Por eso la tumba. La mita obrajera era considerada, se me fue, ¿cómo es? La esclavitud de los indígenas, ¿ya? Porque trabajabas de 7 de la mañana a más o menos 7, 8 de la noche. Se trabajaba para hacer primero ropa de trapo o ropa de tierra para los indígenas, pero con el tiempo fue evolucionando, porque hicieron también vitivinicultura, vestuario, porque con el tiempo ya los españoles también empezaron a producir acá, también conocido como talleres, como ya alguien lo escribió. Ahora, la persona que cuidaba que los indígenas cumpliesen con su trabajo se le denominó huataco. Ay. Bueno, el primer obraje fue el de Zapayanca, ya está. Ya, la mita agraria era cuando tú trabajabas en la tierra, obviamente. Y otras mitas, mita de tambo, mita de plaza. Mita de tambo es aquella que se hace para construir puentes, caminos o posadas, ¿ya? En los caminos, puentes, caminos o posadas, eso se construye en mita de tambo. Mita de plaza es en la ciudad, por ejemplo, en Lima, en Trujillo, en Cuzco, en Jauja, en San Miguel de Tangarará. En esos lugares se hacía la mita de plaza. ¿Para qué era? Eran trabajos semanales. Acudías una semana para construir, por ejemplo, una iglesia o construir el edificio de la municipalidad. Mitad de plaza, caminos, puentes, posadas, en cambio, tambo. Y mitad de plaza era en la ciudad para construir edificios, ya por si acaso. Yanaconaje, trabajabas a cambio de un pedazo de tierra. En toda la hacienda te daban un pedacito para que tú pudieses sembrar. ¿Cuál era el problema? Que al final te daban tanto trabajo que solo terminabas trabajando la tierra de tu patrón y tu tierra al final no podías ni trabajarla, ¿ya? Pongaje, era cuando eras sirviente, trabajabas a cambio de tu comida. Era simplemente, me daban un lugar donde vivir, sí, pero no me daban tierras, me daban a cambio mi comida, para mí y para mi familia. Acuérdate, Yanaconaje, tierras, Pongaje, tu comida. Aquí vamos a encontrar dos palabras. Indio de faltriquera, ¿ya? Que es aquel que dice que no acude a la mita a cambio de que pagan un dinero. O sea, yo no quiero ir, yo te voy a dar plata a cambio de no ir y que yo me quede acá. Ahora, en cambio, el indio mingano, él dice, no, no, no. Yo voy a ir a la mita porque mucha gente moría, de verdad, la cantidad de muertes era tremenda. Dijeron, como te falta mano de obra, yo voy a la mita, pero a mí me tienes que pagar el doble. Y de esa manera iban. Ya está, vamos a seguir. Fin de la presentación, dejar de compartir, les comparto nuevamente el otro un ratito, las preguntas para seguir contestando. Ahora te dice, la número, ¿dónde estoy? La 6 creo, ¿no? Ya dice, bueno, las 5 potestades del rey, tanto en España como en sus colonias, para nombrar funcionarios eclesiásticos, ya les puse, ya regio patronato. 6. Institución ubicada en la metrópoli encargada de dirigir las actividades comerciales entre España y sus colonias. Comerciales, está en España. Tribunal o casa de contratación. Casa de contratación. No era una autoridad absoluta como el rey, pues junto a él existía el poder moderador de la audiencia, porque la audiencia le aconsejaba qué hacer en caso de leyes y todo. El virrey, ¿ya? El virrey. Acuérdate que la audiencia lo aconsejaba. Siguiente. Las reducciones o república de indios fueron implantadas con el fin de, ¿para qué juntamos a todos los indios en un pueblito? Ya. Dice, mira, separarlos de las diferentes castas, no. Otorgar las tierras a los indios para su manutención, darle tierra a los indios. Acabar con la adoración de las huacas. Facilitar el recojo del tributo y aprovechar mejor su mano de obra. Sí, la D. Las demás no era, pues, 9. Las campañas de catequización hacia los indios destruyo tus huacas, todo, para que te vuelvas cristiano. Extirpación de idolatrías, ¿ya? Ahora, te comento, porque no va a alcanzar el tiempo de hacer.
En organización religiosa, como los indios seguían adorando mucho a sus dioses tradicionales, se hizo una reunión, que es el primer consenso de Lima, como así se llama, que lo manda a hacer el arzobispo Loaiza. En este primer consenso se tomó la decisión de destruir todas las huacas y sobre las huacas poner iglesias. De las zapachetas que estaban en los caminos, poner cruces. Eliminar los entierros que duraban semanas, eliminar los tragos de los entierros, eliminar porque se seguía practicando la deformación de cabezas, ya no se podía. Se prohibió a los líderes indígenas tener más de una mujer, y así, con eso, con el primer consenso de Lima. 10. Los encargados de controlar a las poblaciones indígenas que realizaban la mita, ahí es la mita, disculpen, se me pasó la D, el cobro de los tributos, etc. Controlaba a la población indígena y realizaba el cobro de tributos. Corregidores, corregidores, porque si fuera cacique tendría que ser intermediario. Corregidores, muy bien. 11. La organización del Imperio Español y su conversión en la mayor potencia del mundo se realizó bajo el gobierno de ¿qué dinastía gobernaba? Mira, acá eliminas de frente. Sí, los Habsburgo, muy bien. Los Valois son de Francia, imposible. Los Medici de Italia, tú sabes que no es. Trastamara, ahí recién se descubrió América. Es con los Habsburgo, los Austria, con Carlos I V. 12. ¿Cuál fue el mecanismo de enriquecimiento principalmente utilizado por los corregidores a lo largo de casi toda la época colonial, con lo que le obligaba a comprarme, me tienes que comprar esta campanita, esta tontería? El reparto mercantil. Como te comenté, fue algo ilegal, que de esa manera se enriquecieron hasta que se hicieron las reformas borbónicas y se hizo legal. La corona misma ya lo cobraba. Eran conocidos como los negros prófugos que vivían en las llamadas palenques o quilombos. La esclavitud en el Perú, te lo comento. Fray Bartolomé de las Casas, después de darse cuenta que los corregidores eran una desgracia con los indígenas, le pide al rey de España que reemplace la mano de obra, y es ahí que se trae a los negros de Angola, Guinea, para reemplazar a la mano de obra indígena. Después se arrepentiría ya. La cuestión es que cuando ellos llegaban al puerto Callao y eran vendidos. Los marcaban en un espectáculo llamado la carimba. Tu precio dependía de si eras gordito, eras flaquito, tenías los dientes completos, eras joven, eras viejo. Además, si tú hablabas español, se te decía ladino, negro ladino, ¿ya? Ustedes saben que la palabra negro no tiene nada de malo, es como lo tomemos. Así es que no vamos a sentirnos ofendidos ni nadie acá, porque todos somos mezclados. Entonces, pero si no hablaba español, era bozal. Pero a veces tenías que tener una suerte porque te podía tocar un buen patrón o uno del asco. Y a veces no se soportaba tanto maltrato y se escapaban. A los que se escapaban se les decía cimarrones, como ya contestó unos compañeras. Cimarrones. ¿Y a dónde se iban? A los palenques, que era el lugar donde se escondían los cimarrones. El palenque más conocido, el Cerro San Cristóbal, ¿ya? También hubieron esclavos que lograron su libertad gracias a un trabajo y porque les tocaba también patrones buenos. Eso se le llamaba libertos. Bueno, ya está. Ahí la respuesta es cimarrones. Siguiente. Dice, se encargó de reemplazar al virrey en caso de ausencia o muerte repentina. Si no está el virrey, ¿quién lo reemplaza en el poder? Sí les dije. La Audiencia de Lima. Muy bien. 15. Respecto a la encomienda colonial, responda. La encomienda, o sea, las tierras que recibieron los conquistadores, Pizarro, los descendientes de Almagro, Sebastián Benalcázar, Rivera el Viejo, ya, dice, ¿significó un otorgamiento de tierras en recompensa de parte de la corona? Sí, a la primera. Las otras para asegurarnos, ¿no? Dice, ¿el rey otorga el goce de tributo indígena? No. ¿Es exclusivo para los conquistadores? Los primeros que llegaron. ¿Consiste en el otorgamiento de fuerza de trabajo? No. Sería la... Significó el otorgamiento de tierras en recompensa por parte de la corona. Era un reconocimiento. El virreinato peruano fue dividido en... ¿En qué se dividió el virreinato adentro? Cuya misión fundamental era controlar el abuso de los, porque tenían que corregir lo que habían hecho mal los conquistadores, contra los. El virreinato peruano fue dividido en corregimientos, cuya misión fundamental era la de controlar el abuso de los españoles contra los sería encomenderos indios, porque los primeros fueron encomenderos, acuérdense cuando se crea, encomenderos indios, 16E. Muy bien.
Muy bien, ¿a quién contestó, Lisbeth? 17. La división territorial a la que fue sometida el virreinato originó a la larga, que las audiencias sirvan de base para la creación de audiencias, y les dije, países, los corregimientos para provincias, y las subdelegaciones para la creación, y las oye, acá hay 4. 1, 2, 3. Sí, está bien. Países, provincias, y las intendencias te dije que eran la suma de varias provincias, lo que sería departamentos. Países, provincias, departamentos. 17D. 17D. Departamentos. Porque las intendencias es la suma de varios corregimientos. Relacionar. A ver, la alternativa, vamos a ver ya. La audiencia administra justicia. La 1 es la 3, ¿ya? La 3 está en tercer lugar. Los corregimientos son gobiernos locales. La 2 es primera, entonces, espérense. Un ratito, voy a ver un lapicero ya para poder escribir. A ver, dice, primero ya, a ver, voy a verlo bien. A ver, los cabildos, voy a hacerlo bien, ahí lo hice mal. Vamos por lo fácil, primero, a ver, reemplazaron las intendencias, los corregimientos, 2, 4 sería acá. La audiencia, así. Disculpen, se me fue la voz, un ratito. Los corregimientos. A ver, 3, 4, 1, 2, está saliendo. No sé cuál sería la alternativa. A ver. La E, creo. A ver, voy a verlo bien ya, porque como no veo. El primero sería el 3. Sí, sale la E. 3, 4, 1, 2, chicos. Siguiente. Ponen que es diferente. Ejecutar el juicio de residencia, sí, se hacía eso. Controlar el comercio colonial, todas las anteriores, no. Sería ejecutar el juicio de residencia. Porque no nombra virreyes, propone, que es muy diferente. Y el comercio lo hace la Casa de Contratación de Sevilla, tiene que ser la C. La C. 20. El negro que hablaba castellano se le denominó ladino. Y el que no hablaba se le decía bozal. No hablaba. Ladino bozal, que sería la D. Ya voy contestando nomás, chicos, porque ya se está. La principal actividad económica de la colonia, minería. Fue una de las mitas más temidas por los castigos excesivos. Como te dije, era la tumba de los indígenas. La mita minera. Ajá, la mita minera. El principio colonial caracterizado por efectuar operaciones navieras bajo vigilancia. O sea, me cuidaban todo, absolutamente todo. España tenía que estar pendiente de todo. No podía hacer nada si España no estaba enterada. Intervencionismo. Intervencionismo. Son 3 nomás los principios. Mercantilismo, intervencionismo y monopolio. La implantación de la mita minera fue obra de, sí les dije, Toledo, Francisco de Toledo. Ajá. Principal asiento minero de plata, la mina de plata más grande que ha existido, actualmente es Bolivia. Muy bien, Potosí. Los palenques coloniales eran habitados por los que se escapaban, cimarrones, cimarrones. Institución que agrupa a los comerciantes del virreinato, o sea, funciona aquí en Lima. Casa de Contratación de Sevilla o Tribunal del Consulado. ¿Cuál es? Tribunal del Consulado, ya, Tribunal del Consulado. La Casa de Contratación de Sevilla está en España. En el Perú está el Tribunal del Consulado. Por eso te dice funcionaba en Lima. Siguiente. Impuesto a la compra y venta de bienes y servicios en la época colonial. Alcabala. Es el único impuesto que existe hasta el día de hoy. Alcabala.
Almojarifagos no, porque ese es un arancel, solo a importación, ¿ya? Amauta no es. Tributo lo pagan los indígenas, el diezmo es a la iglesia, no tiene nada que ver. Institución encargada de enviar la Armada del Sur como protección a las naves comerciales que venían desde Portobelo con toda su mercadería acá. Funcionaba acá en el Perú. Tribunal de Consulado. Siguiente. Tribunal del Consulado. Ahí tienen que aprenderse bien la diferencia entre Tribunal de Consulado y Casa de Contratación, porque a veces suele confundir un poquito. Dice, las reducciones establecidas por el virrey Toledo sirvieron principalmente para, creo que está repitiendo, sirve para, yo les dije, había mina, ajá, muy bien, controlar la mano de obra indígena. Bueno, chicos, ha sido un gusto, espero que se haya entendido la clase, son las 8, nos estamos viendo. Hasta luego a todos, chicos, un gusto. Espero que se haya entendido. Les comparto, espérense la diapositiva, ¿ya? Denme un segundo, lo cierro. Cierro. No sé por qué me pone a guardar, pero a ver, se los voy a compartir. De mi ordenador. Un ratito, denme. A ver, Misita, sí, yo pauso la grabación, ¿sí? Sí, me hizo un ratito, es que les voy a compartir el documento ahí mismo para que lo tengan. Ah, listo, perfecto, Miss, perfecto. Sí, denme un segundo, por favor. Un minuto es acá. Un ratito, chicos. Ya lo encontré. Uy, se lo envía uno solo, disculpen. Todos en la reunión. Ahora sí voy a compartir de nuevo. No, acá está, disculpen, voy a compartir de nuevo. Sin querer se lo envío a una sola persona, no sé por qué. Ya, acá está, Virreinato. Ya, ahí está el documento, chicos, si es que lo quieren. Ahí está resumido casi todo Virreinato y está sumamente completo. Miss, ya terminé, si quiere la pausa, pero dale por lo menos un minuto para que lo puedan bajar.